Buenos días, jóvenes, soy el profesor Cristian Armando Pineda Castillo y hoy trabajaremos el tema del presente simple correspondiente a la asignatura de Inglés 1, bloque 2 del semestre 2020B. Iniciamos. Este material está elaborado con la finalidad de ofrecerles un recurso de apoyo para desarrollar los aprendizajes esperados. El bloque 2 tiene como nombre Daily Routines. El propósito es que ustedes como estudiantes explican las actividades cotidianas propias y de otras personas a través de las habilidades comunicativas para promover estilos de vida saludables. El aprendizaje esperado para el estudiante es: ordena de manera escrita las actividades cotidianas propias y de otras personas utilizando la gramática apropiada, coherencia y ortografía, reconociendo la diversidad en su contexto. Las habilidades que se quieren desarrollar son: reconoce las estructuras gramaticales correspondientes para la descripción de las actividades cotidianas e identifica de manera oral y escrita actividades que se realizan cotidianamente. El vocabulario que se busca que aprendan es actividades diarias de recreación, escolares y de trabajo, así como también lugares. Vocabulario. A continuación voy a dar lectura al vocabulario. Voy a dar lectura solamente una vez. Ustedes podrán posteriormente eh, repetirlo las veces que ustedes quieran en casa para que practiquen la pronunciación. A un lado de cada palabra está su significado en español. ¿Sí? Si se fijan, aquí pongo el verbo en rojo y un complemento aquí de color negro. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Para formar una actividad, como por ejemplo aquí dice actividades recreativas, ocupamos el verbo y un complemento. El verbo en este caso es go y el complemento es for a walk. Si juntamos todo esto sería una actividad, go for a walk. Y así sucesivamente podemos formar muchas actividades con los verbos. Bien, en inicio. Leisure activities. Go for a walk. Chat with my friends and family. Go to the gym. Read a book. Places, lugares. School. Park. Gym. Library. Muy bien, el tema que abordaremos, como ya lo mencioné anteriormente, es el presente simple. En este cuadro les presento los usos y algunos ejemplos. Voy a dar lectura a los usos y a los ejemplos en inglés y ustedes podrán verificar su significado en español. El presente simple lo podemos utilizar primeramente para expresar hábitos. Por ejemplo, I chat with my friends every day. My sister listens to music in the afternoons. Otro uso que tenemos del presente simple es para hablar de rutinas. Ejemplo, I study from Monday to Friday. I brush my teeth after I eat. También se puede utilizar para hablar de verdades generales. I am human. The sun is hot. Otro de los usos es para hablar de eventos agendados en el futuro. Por ejemplo, the meeting starts at 5 p.m., suponiendo que la junta inicia hoy más tarde. Aquí tenemos la gramática con algunos ejemplos conjugados con todas las personas, con todos los pronombres personales. Noten que para la primera, segunda y en las formas plurales, personas, no cambia el verbo. Aquí pongo 3 ejemplos conjugados con el verbo chat, go y read. No cambia el verbo ni la pronunciación. ¿Sí? En las terceras personas sí cambia. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, por ejemplo, voy a darle lectura. I chat, you chat, we chat, you chat, they chat. ¿Sí? Yo chateo, tú chateas, nosotros chateamos, ustedes chatean y ellos chatean. Y así sucesivamente con los demás verbos, que es go and read. Bien, aquí tenemos la estructura del enunciado utilizando los ejemplos que les mostré cuando les puse como ejemplo los usos, les expliqué los usos del presente simple. Y aquí está el enunciado estructurado. Por ejemplo, se estructura utilizando un sujeto, un verbo, una actividad y un complemento. Puede ser I chat with my friends every day. My sister listens to music in the afternoons. Y así sucesivamente
Recuerden, ustedes pueden regresar para ver los significados de los enunciados y pueden practicar construyendo sus propios enunciados. Bien, aquí tenemos la tercera persona. Como les decía anteriormente, los verbos al conjugarlos en tercera persona sufren un cambio. No siguen la misma regla que la primera, segunda y las formas plurales. La regla general es que se agrega S. Por ejemplo, veamos aquí el caso del verbo chat. Sería he chats, she chats, it chats. O con el verbo read, sería he reads, she reads, it reads. O con el nombre de una persona, por ejemplo, pudiera ser Roberto reads, Diana reads, Heriberto reads, etc. Pero cuando el verbo termina en SH, CH, O, X, S o Z, se tiene que agregar la E y la S. Y entonces la pronunciación cambia un poquito. Por ejemplo, sería he goes, she goes, it goes. Aquí ese es un ejemplo nada más, ¿no? Pudiera haber otros ejemplos. Por ejemplo, con el verbo watch. Watch. Cuando lo conjugamos en tercera persona, como termina en CH, ¿cómo quedaría la pronunciación? Sería con AS, ¿verdad? Sería watches. Entonces sería he watches, she watches, it watches. O por ejemplo con el verbo wash, que es lavar, sería he washes, she washes, it washes. Y así sucesivamente. Entonces esas son las excepciones. Bueno, continuamos. Ok, otro recordatorio es cuando el verbo termina en Y. Si antes de la Y hay una consonante, se cambia la Y por I latina y se agrega la E y la S. Si tiene una vocal antes, simplemente se agrega la S. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el verbo llorar, cry, I cry, you cry, he cries. Si se fijan, quité la Y y puse la I y la E y la S. Ahora con el verbo play sería lo contrario, ¿sí? Como tiene una vocal antes, nada más se agrega la pura S. Claudia plays, Leslie plays, the dog plays. Y bien, una de las excepciones que no siguen las reglas como en los otros casos de los verbos es el verbo have, que en la tercera persona sufre un cambio. ¿Ok? No se agrega S o S como en los otros verbos, ¿sí? Si se fijan en este caso, el verbo cambia a has, ¿ok? En lo que es la tercera persona singular, he, she, and it. Aquí está, si se fijan, aquí están estos tres. Entonces puede decir Roberto has a dog. Roberto tiene un perro, ¿ok? Pero cuando lo utilizamos en otra persona, que no es tercera persona singular, por ejemplo, en primera persona, diría I have a house. Yo tengo una casa. Bien, sigamos. Y bien, vamos a hacer un poco de práctica con el presente simple. Vamos a relacionar las partes aquí del enunciado para formar algunas oraciones. Vamos a iniciar con la primera persona. Sería I. Por ejemplo, puedo decir I go for a walk to the park. Yo voy a caminar al parque. Otro ejemplo pudiera ser we, nosotros. We read a book. We read a book. Leemos un libro. ¿En dónde? In the library. Otro ejemplo que podemos utilizar sería Amy goes to the gym. Amy va al gimnasio. Y aquí están las referencias que pueden consultar para saber más información, jóvenes. Jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Cuídense y quédense en casa.